De Intereconomía. Hoy vamos a hablar del perfil, del inversor cripto en España. Es un estudio, un análisis que han hecho los de Funcas, el Centro de Análisis y Estudios Económicos. Ha emitido un informe sobre el uso de servicios bancarios, sobre medios de pagos digitales y adopción de criptomonedas. Yo creo que el principal titular, ahora hablaremos con ellos, pero yo creo que el principal titular es este: solo el 5% de los españoles tienen criptomonedas. O al menos solo el 5% acepta abiertamente tenerlas, que eso también es otro tema. Hay muchos otros datos interesantes para conocer el perfil de los inversores en criptoactivos en nuestro país. Vamos a conocer todas estas cifras y letras con Francisco Rodríguez, es investigador de Funcas, coautor de este artículo. En la segunda parte del programa nos acompaña Jesús Pérez, advisor de Fondo Cripto Luxemburgo, fundador de Criptoplaza. También Alberto Toribio, embajador de Criptoplaza, ya les tenemos por ahí en el estudio. Vamos a hablar de Coinbase, exchange centralizado, que seguramente todos conozcáis, ¿verdad? Cotiza en el Nasdaq de Estados Unidos, empresa cripto blanco de muchísimas noticias, también de luchas judiciales contra la SEC. Su CEO Brian Armstrong es uno de los personajes más conocidos del ecosistema cripto. De todo esto vamos a hablar, de Base, la blockchain de segunda capa que están desarrollando, ya han desarrollado en la red de Ethereum. Ahora entraremos en detalles. También hablaremos de Farcaster, que está en esta L2 de Coinbase. Farcaster es una red social descentralizada que también, está teniendo muy buenas cifras. Ahora tenemos una noticia suya en My Economy News. Ahora os contamos más detalles. Al ecosistema cripto le encanta vaticinar buenos tiempos, siempre, es algo que ocurre continuamente. Este año pinta bien, es verdad, ETFs aprobados, tenemos el halving por delante, es verdad. Pero os voy a resumir tres noticias que son muy positivas. La primera, Cointelegraph, los tres pronósticos de precios de Bitcoin que anuncian nuevos máximos históricos este año. A pesar de que llevemos 150 días en un mismo rango de precios, el impacto que se espera del halving es muy grande, junto con la presión de los compradores proyectada por los recientemente lanzados ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Se podría preparar el escenario para una reducción de la oferta como ninguna otra. Subidón del precio. Para el inversor, Alan Tardigrade, Bitcoin tocará este año los $130.000. Es casi el doble de los máximos históricos actuales. Será a finales de año de este 2024. Para Charles Edwards, fundador de Bitcoin Cuantitativo y del fondo de activos digitales Capriol Investments, el camino conduce más a $250.000 ya en el año 2025. Tenemos otra noticia aquí. Cripto Noticias habla del índice MVRV. Si os acordáis, es el preferido, uno de ellos, de Alex Toussaint, CEO de NoCharts. Es un indicador de análisis técnico, se refiere al market value, el valor de mercado, o también al valor realizado. Esta métrica permite evaluar si el precio de un activo está alto o bajo respecto a los últimos movimientos de los inversores, es decir, sobrevalorado o infravalorado. Pues según este indicador, el precio de Bitcoin se encuentra en la etapa previa a una significativa racha alcista. Así lo muestra un informe compartido por la firma de datos CryptoQuant. Interesante siempre estos estudios, sobre todo cuando vienen con datos técnicos por detrás, pero siempre, ojito, siempre mirad la letra pequeña, porque es que noticias positivas de Bitcoin y noticias positivas de las criptomonedas ha habido en todos los momentos, si os dais cuenta. Vamos ahora a echar un vistazo a los titulares de la jornada. My Economy News. Las billeteras FTX y Alameda mueven $38 millones a los exchanges en 37 días. Las direcciones de billeteras vinculadas al exchange ya colapsado FTX y Alameda Research movieron al menos 38, casi $39 millones
en activos digitales a los exchanges en 2024. Los ETFs de Bitcoin han provocado salidas récord de Bitcoin de reservas mineras, según la firma Bitfinex. El lanzamiento de estos fondos cotizados de Bitcoin al contado en Estados Unidos ha influido directamente en las reservas de los mineros. Más de $1.000 millones en Bitcoin, fluyendo de esas wallets de mineros a las bolsas en las primeras 48 horas de negociación. Seguimos. Ya os he avanzado que vamos a hablar un poquito de Farcaster también, de esta red social descentralizada, en nuestra segunda entrevista de hoy con Alberto Toribio y con Jesús Pérez. Pues os leo una noticia de la noche de ayer. Farcaster ve un aumento del 400% en los usuarios activos diarios hasta los 25.000. La afluencia de nueva actividad de usuarios se ha relacionado directamente con un aumento en el interés por frames. Es una nueva innovación que permite a los usuarios interactuar con enlaces, aplicaciones externas, sin salir de esta aplicación de Warpcast. El primer banco estadounidense que permitió a los clientes mantener criptos en una cuenta corriente se ha salido finalmente de las criptos. Vastbank, que es una entidad que podría actuar como exchange, se asoció con Coinbase en su momento, recibió un aviso de la Oficina Estadounidense de Control de Divisas, la OCC. Les decían que no respetaban su política de riesgos, por lo tanto, este banco, Vastbank, ha decidido retirarse del ecosistema cripto. Seguimos. La inteligencia artificial generativa, ojo, aquí ya empiezan los miedos, provocará la pérdida de más puestos de trabajo en la industria del cine y la animación que en otros sectores. Es un estudio, unas conclusiones de un estudio de la consultora CVL Economics. Es un informe de enero del 2024 basado en una encuesta, 300 líderes de 6 industrias del entretenimiento, incluidos ejecutivos de alto nivel, y la conclusión fue que el 75% de los encuestados opinan que las herramientas, software, modelos de AI generativa, de inteligencia artificial generativa, habían apoyado la eliminación, reducción o consolidación de puestos de trabajo en su división de negocios. 2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos ahora a echar un vistazo a las pantallas. Arrancamos por Bitcoin, $42.807, corrigiendo un 1% en la jornada y más de un 1% de corrección en los últimos 7 días. Capitalización de mercado, muy por debajo de lo que vimos a mediados de enero, está ahora mismo en 840.000 millones. Bitcoin, seguimos con Ethereum que está ahora mismo en los 280.000 millones de market cap. $2.323 para Ethereum, que está muy planita en la jornada, también en la semana. Suma un 1% en la semana, pero bueno, muy planita. BNB, el utility de Binance, $302, negativo, corrigiendo un 2% en los últimos 7 días y muy plana en el día de hoy. Quien está perdiendo bastante más es Solana, $94, corrigiendo un 3,5% hoy, pero lleva una corrección de un 10% en los últimos 7 días. Interesante de Solana, 41.000 millones de market cap. Soy igual muy pesado todos los días cuando leo las pantallas con estas dos, con BNB y Solana, pero es que me parece muy interesante la liza que están teniendo esta carrera por la cuarta posición, ¿no? BNB está en 45.000 millones, Solana en 41.000. 4.000 millones de diferencia, que una diferencia que es mucho más elevada hoy que en el día de ayer. Por ejemplo, ayer estaban a 1.000 millones solamente de diferencia. Por eso me está interesando seguir esta carrera. Por cierto, me lo he saltado antes, os lo comento también, Tether, la stablecoin, que el tercer trimestre de 2023, lo contábamos el viernes, obtuvo más beneficios que Goldman Sachs. Pues Tether, los emisores de la USDT, de la stablecoin, la principal del mercado, 96.000 millones de capitalización de mercado. Se acercan a los 100.000 millones ya. Seguimos, sexta posición para XRP, el token de Ripple Labs, ahora mismo en 50 centavos exactos, corrigiendo un 1% en el día de hoy. Más de un 5% de corrección en los últimos 7 días. Cardano, 49 centavos, corrigiendo un 2% hoy.
Avalanche se deja más, un 4,5% de corrección intradía, 34 dólares. Ahora mismo Dogecoin, 0,078 dólares, corrección de un 2% en la jornada. Chainlink, Real World Assets, ya lo comentábamos ayer, lleva un acumulado brutal. Vamos, solo hay que ver la gráfica. Mira, lleva un 24% de revalorización en los últimos 7 días. Una burrada. Chainlink se está comportando muy bien últimamente, 18 dólares. Tron, 12 centavos de dólar, ganando un 2% hoy, pero un 8,5% se está llevando en los últimos 7 días. Terminamos con Polkadot, 6,6 dólares con 69, corrigiendo en negativo hoy un 3,5%. 2,18, 2,19 ya casi de la tarde, 1,19 en las Islas Canarias. Vamos ya con la primera entrevista de la jornada. Análisis de mercado y actualidad cripto. Comentaba antes, el Centro de Análisis y Estudios Económicos FUNCAS ha emitido un informe sobre el uso de servicios bancarios, sobre medios de pago digitales, también la adopción de cripto en España. La principal de las conclusiones, en mi opinión, solo el 5% de los españoles tienen criptomonedas, solo el 5%, o al menos lo aceptan abiertamente, ¿no? Son cifras además muy parecidas a la última encuesta de la CNMV. Hay muchos más datos interesantes para conocer el perfil de los inversores cripto en nuestro país, así que saludamos ya a Francisco Rodríguez, investigador de FUNCAS, también coautor de este artículo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, he estado ahora leyéndome el PDF. Creo que la principal de las conclusiones, o el principal titular por lo menos, es ese 5% de los españoles que aceptan tener criptomonedas. ¿Cuál sería para ti el titular principal o el principal de las conclusiones? Bueno, el porcentaje que salía dentro de una muestra representativa está en el 5%. Encuestas como la CNMV o el Banco de España lo han situado entre el 5 y el 7%. Siempre, como decías antes, hay que tener en cuenta que son las preferencias reveladas, ¿no? No necesariamente es una encuesta y puede haber gente que no tenga, la predisposición a contestar. Luego la muestra también es una muestra que fundamentalmente se ha realizado online, por lo cual es un perfil de usuario bastante determinado, ¿no? Pero creemos que es un porcentaje bastante representativo. ¿Cuánto ha sido la muestra? Había 3.000 personas. También, me he ido apuntando aquí más cosillas. Según vuestro artículo, vamos a ir, si te parece, desgranándolo un poquito. ¿Cómo es el inversor cripto en España? Sexo, edad, estudios, demás. A ver, suelen ser personas más bien jóvenes, en torno a los 25-30 años, hombre, y suelen tener un nivel de estudios medio alto. Luego suceden algunas cosas que hemos hecho también en un estudio posterior sobre los niveles de preparación y educación financiera que tienen, y encontramos algunas cosas, si quieres entramos o no, un poco curiosas, sí. ¿no? Dale caña. Pues bueno, te vengo oyendo unos minutos y claro, estamos viendo un universo, ¿no? donde hay inversores que están muy oficializados, que conocen el mercado y que saben de sus riesgos y de sus seguridades, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ahora se estén moviendo mucho dinero de las wallets hacia los exchange traded funds es lógico. Hay una parte de la inversión muy razonable que quiere oficializarse, que quiere hacer uso del fraccionamiento. Pero lo que vimos en esta encuesta es muy curioso, porque luego hicimos un estudio más experimental en el que analizamos los niveles de educación financiera de los españoles. Y hay dos formas de medirla. Una forma es declara cuál crees que son tus conocimientos financieros del 1 al 10 o del 1 al 5, como quieras. Y la otra medida es la objetiva, es decir, hacer una serie de preguntas y asignarle una calificación, ¿no? Entonces encontramos que entre los que tenían una mayor puntuación en la autoevaluación sobre su nivel de educación financiera eran los que también invertían más en criptomonedas, pero también eran los que exhibían una mayor diferencia entre lo que decían que sabían y lo que realmente sabían, es decir, los que tenían
una percepción mucho más de autoconfianza y sobrevalorada sobre sus propios conocimientos, lo cual puede dar lugar a muchas interpretaciones buenas y malas, pero no deja de ser curioso, vamos, por lo menos para nosotros. O sea, que mayoritariamente el inversor cripto cree que tiene mejor educación financiera de la que tiene realmente. Sí, bueno, por lo menos es lo que encontramos ahí y tiene, en consonancia con algún otro estudio internacional, tiene algo de razón. Qué bueno. No, es interesante ver estas cosas. Mire, tiene ¿Sí? una visión positiva, es que en la inversión es muy importante la confianza. Y para poder invertir en determinados mercados sin confianza, pero por otra parte tiene una parte de sobreconfianza, de exceso de confianza que cuando vienen mal dadas pues también deja cadáveres, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que explorar más, pero hemos visto que es muy interesante analizar. Luego, no sé si, claro, imagino que hay muchas respuestas que no tendrás porque tampoco el estudio no va tan allá, sino que pues, constatáis un hecho, ¿no? Pero quería preguntarte, pues vemos que mayoritariamente sexo masculino, no sé si tenéis alguna conclusión sobre este tema, sobre esta conclusión. ¿Por qué mayoritariamente son hombres los inversores en cripto? Pues es una buena pregunta. La verdad es que las cuestiones de género relacionadas con la inversión eh, también tienen mucho que ver con lo que te decía antes. Es decir, si el perfil de riesgo para este tipo de inversión es elevado, pues recoges los beneficios y recoges los problemas. En el mundo de las finanzas experimentales está reconocido que hay por cuestiones, entre otras cosas, genéticas, pero nada de determinismo, nada de este tipo, que hay una mayor impulsividad en la inversión entre el inversor masculino con relación al femenino, pero también cuando hay una mayor diversificación, un mayor peso de inversora femenina o de trader femenino y masculino en un equipo, cuando hay un mayor balance, es mejor el equilibrio, el binomio rentabilidad-riesgo. Ir más allá de eso con los datos que tenemos, pues es un poco especulativo. Luego edad, ¿por qué tan jóvenes? Es que he visto antes el cuadro, que por cierto, luego cuando lo cuelga en YouTube pondré el cuadro ese, ¿vale? Que tienen ahí Muy bien. como un poco un croquis. Se lo pondré a los oyentes para que lo puedan ver bien, pero es que la diferencia en la franja de edad de 18 a 29 años, hay como un 10%, y luego va descendiendo completamente hasta un porcentaje ínfimo de 60 a 70 años. Lo de la parte de 60 a 70 años, la verdad es que nos lo podíamos imaginar un poco, pero ¿por qué crees que el perfil del inversor cripto es mayoritariamente tan joven? Pues entre las cosas positivas yo creo que hay toda una generación que está buscando nuevas formas de dinero, como una nueva forma de expresar sus inversiones. Ahí tienen una mayor desconexión a lo mejor de la operativa de los bancos centrales y toda esta... Ten en cuenta que hemos vivido prácticamente las generaciones que han nacido de este siglo para acá, que precisamente son de los que estamos hablando ahora como inversores recién llegados al mercado, no han conocido un entorno de tipos de interés positivos, no han conocido entornos de rentabilidad mucho más allá de las criptomonedas y de otras inversiones nuevas interesantes, y por lo tanto esto le ha parecido un mundo en el que entrar y en el que probar. Es también una edad en la que no te importa tropezar 50 veces con la misma piedra, ¿no? Y no les importa tanto También. la volatilidad y al fin y al cabo la mayoría tienen un soporte o un colchón sobre el que apoyarse si le vienen mal dadas, ¿no? Pero es también sintomático de un cambio en la forma de ver el dinero. También creo que habéis entrado en la percepción que tienen los españoles de las criptomonedas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí la mayor conclusión es que existe un elevado desconocimiento. Es decir, hay muchos que han considerado invertir, pero luego también que no han invertido porque dicen no saber de qué va la película. Y la mayoría de los que lo hacen es porque han oído de otros o porque básicamente FOMO, ¿no? El fear of missing out, porque no quieren quedarse fuera de un flujo que en muchas ocasiones es bastante interesante. Tengamos en cuenta, aunque eso ya seguro que en tu programa lo habéis o lo cubrís todos los días con suficiente profundidad, que es un mercado al que se le ha dado por muerto ya cientos de veces, ¿no? Pero siempre vuelve. Y además,
Otra cosa que hemos visto en un estudio reciente que no es nuestra, básicamente es un fenómeno muy observado, es que conforme vamos hacia la primavera hay como un cierto sobrecalentamiento del mercado. Los veranos suelen ser medio trágicos y los finales de año de resurrección, ¿no? Y es como una constante. Pero toda la formalización del mercado puede llevar a una estabilidad mucho mayor de la que había. Esto, claro, también te quería preguntar de las fechas, ¿no? Porque creo que separáis como en tres ciclos, podemos decir. Sí. Ciclos del mercado cripto, que creo que es lo que acabas de contar, también ciclos macroeconómicos y pues un tema también de la pandemia. Entonces, ¿cuándo habéis visto que ha habido las mayores entradas de españoles en el mercado cripto? Sí, durante la pandemia no fue un mal momento, pero las mayores entradas fueron como hace 3 años y también recientemente. Es decir, ha habido una cierta recuperación en el mercado español. Eh, ya le digo, aquí la cuestión es que esto es un mercado, desde mi punto de vista, que está estructurado en tres partes. En los creadores o generadores de mercado, en los que saben dónde están invirtiendo y conocen sus riesgos, y los que se suman. Y una cosa muy diferente que se confunde con la inversión son los usos. Esto fundamentalmente es una reserva de valor y otra cosa es el uso que le des, fraudulento o no. Y esto no es achacable solo a las criptomonedas. Desde el efectivo a cualquier medio de pago, tú puedes acceder y luego puede haber pues, los usos que tú quieras. Ahora, la cuestión es, ¿por qué durante la pandemia ha habido una acumulación de ahorro muy importante? Ha habido más tiempo para que la gente se informe, mire diferentes alternativas y al salir, pues poco a poco, aunque se tardó, llegamos hasta 2021, poco a poco se fue reinvirtiendo bastante. No es una inversión que creemos que sea adecuada para todo el mundo, pero desde luego es una inversión que ha crecido bastante. Y sí que vemos que hay un desconocimiento todavía bastante importante sobre qué son, cómo se representan o cómo se definen. Pues nada, por concluir un poco, bueno, aparte, veo lo último que habéis puesto, la gente suele tener más dinero, ¿no? Los inversores en cripto suelen tener mejor cartera antes de invertir que los que no tienen, ¿verdad? Sí. Sí. Esto es precisamente porque la oficialización del mercado está ayudando, porque la inversión institucional más la proliferación, ¿no? Tú lo sabrás porque de ver la proliferación de información Sí. más técnica sobre dónde invertir y cómo invertir está mejorando, claro, y todo eso precisamente ayuda bastante. Entonces, quien tiene ya una cartera, como elemento de diversificación no viene mal. El problema es que muchos de los inversores más minoristas era una inversión prácticamente única, ¿no? Y eso no es tan adecuado desde nuestro punto de vista. Y luego veo un 14% muy por encima de todos los demás sin estudios, ¿verdad? O sea, lo hemos dicho antes, pero Y por hacer ya un... lo que pasa es que te queda otro 86 más diversificado, pero es verdad, hay una Sí, es verdad, parte claro. sí, bastante desinformada, que probablemente también genere un sesgo en la medida que le habíamos dicho antes. Y si hubiéramos podido hacer un estudio específico sobre la educación financiera de los criptoactivos, seguramente por nivel de estudios hubiéramos encontrado muchas diferencias también, pero un 14% sin nivel de estudios puede llevarte un indicador promedio sobre educación financiera muy abajo. Vale, entonces, por concluir, hombre, joven, con pasta y con estudios, mayoritariamente, Efectivamente. ¿no? Así Pues es. nada, muchísimas gracias por traernos hoy estas conclusiones de este estudio. Me ha parecido muy interesante leerlo. Pondré en el vídeo de YouTube el croquis para que se vea bien todas estas conclusiones separadas en porcentajes y demás, que creo que son unas cifras interesantísimas. Francisco Rodríguez, sí, ¿querías decir algo? Nosotros en Funcas creamos en 2017 el Observatorio de la Digitalización Financiera y los temas relacionados con dinero digital y criptoactivos tienen bastante seguimiento, o sea que es completamente gratuito y es una buena herramienta de información, sobre todo de divulgación, no tenemos mucho más afán. Pues entonces os seguiremos muy de cerca y te volveremos a invitar cuando habléis de criptos. Francisco Rodríguez, investigador de Funcas,
coautor de este artículo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Es un poco especial Criptoplaza, podríamos decir. Tenemos al fundador Jesús Pérez, tenemos al embajador Alberto Toribio. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a My Economy, ya sabéis, siempre vuestra casa. Hoy queríamos hablar un poquito de Coinbase, últimos movimientos de este exchange centralizado, que además yo creo que una parte muy interesante que tiene es que está cotizado en el Nasdaq, entonces siempre da mucho de qué hablar. La gente cuando ve ataques, por ejemplo, de la SEC a Binance en Estados Unidos, siempre pone el contraejemplo de Coinbase, ¿verdad? Comentadme un poquito, ¿de qué queréis hablar hoy? Bueno, yo creo que es el ejemplo más claro de una empresa de cripto que realmente capitaliza un montón. Aún así ha tenido sus litigios con la SEC y bueno, yo creo que también ahí, o sea, no, es de alguna manera lo más cerca que habría de una empresa como se llama institucional dentro de cripto. Ahora es verdad que ya con los ETFs tenemos a empresas ya que han entrado como Franklin Templeton, como BlackRock, pero digamos que, y yo creo que, no sé, pero la sensación que tengo con Coinbase es que empezó siendo una empresa que se limitaba a intercambiar muy pocos activos, y yo creo que a día de hoy para mí está evolucionando a una gran tecnológica. Y no sé si realmente dentro de los mercados tradicionales, de alguna manera este tipo de líneas de negocio que están abriendo nuevas, realmente se están teniendo en cuenta, porque creo que Coinbase es una empresa, bueno, a día de hoy, con un montón de iniciativas, y yo creo que, vamos, si desde luego van con éxito, como ahora veremos y analizaremos, desde luego creo que puede ser una de las grandes empresas tecnológicas del Nasdaq. Comentábamos antes de entrar en directo que probablemente Coinbase sea una de las únicas formas que existen de exponerse a estas nuevas tendencias. Los inversores con frecuencia piensan que la única forma de invertir en empresas emergentes en el mundo de la Web3 es mediante la adquisición de criptoactivos no regulados, etcétera, y probablemente la exposición a la acción de Coinbase sea una buena forma de adentrarse en este mundo, dado que Coinbase, como comentaba por ejemplo Jesús antes de entrar aquí, se está convirtiendo en una compañía que aborda temas tan calientes como las L2, las operaciones de brokering o, por ejemplo, las meme coins. Y luego también, sin descartar el tema de las monedas estables, que también es otro de las cosas que ha tenido también. Entonces, bueno, yo creo que es interesantísimo. No, recordemos que tiene su propia moneda estable, ¿verdad? Sí, ahí como tiene participación con Circle, que es una de las que ha bajado un poquito, pero realmente es otro gran negocio. No olvidemos que Tether, por ejemplo, en el Q4, los resultados nos hablaban de 2.850 millones de revenue. He comentado en la portada, más que Goldman Sachs en esa misma etapa. Es brutal, porque muchas veces decimos, no, mira, no, teóricamente esto podría generar beneficio, teóricamente cripto va a tener un futuro, y la realidad es que a día de hoy yo no creo que haya una entidad financiera más rentable que Tether, porque no es ya lo que gana, que puede ganar mucho y puede haber gastado un montón, es que su estructura de costes es extremadamente ligera. Totalmente, tanto Jesús y yo lo sabemos muy bien, ambos venimos de banca y conocemos la forma en la que los bancos habitualmente hacen dinero, juegan a volúmenes y la mayor parte de los negocios que ofrece un banco no son rentables. Coinbase, en este caso a través de la asociación de Circle, se centra en uno que es tremendamente rentable. No solo eso, se trata probablemente del primer banco global. Cualquier persona que tiene USDCs tiene un depósito en esa compañía. Y la forma de hacer dinero no puede ser más sencilla. Invertir simplemente en bonos del tesoro es una forma excelente, más aún en nuestros días, de gestionar la tesorería. Así que sí, Coinbase es un activo muy interesante. De hecho, me acuerdo que justo en 2019 escribí un artículo en Funcas que hablaba un poco de... Mira, acabamos de hablar con ellos. Sí, pues ahora, para la revista que tenían, era uno de los primeros, hablaba del término de DeFi cuando estaba definiendo. Y una de las cosas que venía a explicar un poco en ese momento era por qué creía que las empresas de cripto, o lo que yo llamaba las nuevas las nuevas fintech o las fintech de nueva generación, tenían ventajas competitivas muy evidentes que iban a hacer que este sector realmente tuviera una ventaja competitiva muy alta. Eso que en ese momento era un poco teorizar, o que era un poco teoría, creo que a día de hoy, con 2.800 millones, yo no conozco una fintech a día de hoy que tenga y mira que hay neobancos y cosas tipo, que tenga un balance unos resultados de ese tipo con
con un margen de este tipo. Tampoco tan transversales, ¿verdad, Jesús? Cuando hablamos de una fintech habitualmente pensamos en servicios financieros, pero es que Coinbase va mucho más allá. Se podría parecer mucho más a Amazon, dado que, como muchos seguro de los que nos escuchan saben, Amazon no solamente se dedica a vender libros como comenzó o a vender todo tipo de productos con su modelo de long tail, sino que además ofrece servicios de infraestructura en Internet, probablemente su división más rentable, y otras muchas cosas. Probablemente Coinbase sea una empresa de nueva generación que hace este tipo de cosas. Lo comentábamos antes al inicio, ¿no? ¿Y por dónde empezar? Lo cierto es que una de las tendencias más calientes que tenemos ahora mismo, más rentables y con más proyección, es la de las L2. Coinbase está no solo liderando, surfeando esta tendencia a través de alianzas y de promover muy bien a la comunidad más activa, que posiblemente sea la de Farcaster en este momento, las meme coins, y también la creación de aplicaciones que no van a tener y que no tienen coste de gas. Está subsidiando el coste en Vamos su a ir propia por partes, que has soltado mucha información de golpe. Esto es interesante. Yo creo que una tendencia que yo creo que para mí es que creo que es muy probable que pase, y es que todo se vaya a ejecutar en blockchain públicas. Creo que vamos a una arquitectura que por un montón de ventajas de integración, por un montón de costes incluso de ejecución, de un montón de cosas, creo que vamos a una arquitectura en general de redes de blockchain públicas donde ahí se van a ejecutar o ahí se van a desplegar un montón de aplicaciones. Yo diría que en el futuro probablemente la mayor parte. Entonces, si pensamos que esto es así, desde luego, el hacer una L2 como Coinbase está entrando de alguna manera en el cloud service, está entrando en el desarrollo realmente de dar infraestructura a las aplicaciones del día de mañana. Explicad esto un poco porque, claro, no todo el mundo estará ahí tan al día sobre esta nueva L2 que está desarrollando Base. Bien, lo primero es explicar qué es una red de capa 2. Como señalaba Jesús, la tendencia es hacia construir servicios, incluso por parte de las corporaciones, sobre las redes públicas. Coinbase ya lo apuntaba en su sesión a inversores institucionales del pasado diciembre. Ellos decían, las aplicaciones que requieran de KYC, de cumplir determinada normativa, se van a construir sobre redes públicas y serán esas aplicaciones las que se encarguen de identificar a los usuarios, pero la infraestructura seguirá siendo pública. Cuando queremos desplegar estas aplicaciones, que no solo son financieras, sino también se trata de aplicaciones para el entretenimiento, videojuegos, redes sociales, cualquier tipo de cosa. Sobre este tipo de redes tenemos un problema. Los costes de transacción en ocasiones son muy altos. Similar a lo que ocurría cuando enviábamos un SMS allá por los 90 o el año 2000. A veces nos pensábamos si responder a la persona. Lo que está ocurriendo es que se están creando redes sobre Ethereum que son capaces de transaccionar de la misma manera, pero son mucho más baratas. ¿Cómo funcionan? Cuando usamos estas redes, pagamos, por supuesto, una comisión inferior a la que pagaríamos si usásemos directamente Ethereum. Es Coinbase quien opera y facilita los servicios para que esta red funcione, y ellos se encargan de asentar esas operaciones de forma mancomunada en Ethereum. Dado que nos juntamos muchos para en una sola transacción asentar lo que cada uno tendría que hacer por separado si utilizásemos Ethereum, es más barato. Coinbase se lleva una diferencia de dinero entre lo que están pagando los usuarios por utilizar esa capa 2 y lo que a él le cuesta asentar esas operaciones en la red de Ethereum. Usar estas redes, cabe mencionar que es igual de seguro, son mucho más rápidas y más eficientes, dando lugar a un montón de servicios nuevos que antes no eran posibles en Ethereum. Más rápidas, más baratas. ¿Por qué son más seguras? O sea, no sé si son más seguras. Sí. Bueno, hay un problema aquí con la seguridad. Ahí habría que matizar un poco cómo de seguras son, pero efectivamente yo creo que yo comparto con Alberto que tienen muy alto grado de seguridad porque tienen una cierta, o sea, asientan cada cierto tiempo, pero es verdad que pueden tener en algunos momentos. Desde luego, uno está más seguro siempre en la L1, pero es verdad que realmente tienen un nivel de seguridad muy razonable, y desde luego la relación entre seguridad y el coste, claramente, para muchas aplicaciones que encima no son tan intensivas en seguridad, ya no, la discusión no tiene sentido. Exacto. Las aplicaciones que suelen desplegarse sobre este tipo de redes son aquellas que no tienen unos requisitos de seguridad tan altos, pero ojo que aquí hablamos también de activos financieros y estas redes están preparadas para ello. Pero hablamos de aplicaciones que quieren entregar a sus usuarios el ownership sobre determinados componentes
componentes de su videojuego, de su empresa, aunque siquiera hablemos de puntos. El hecho de que se trate de criptoactivos representados en una red hace que los usuarios los perciban de una forma diferente, que se puedan utilizar para intercambiarse libremente y que se presten a que cualquiera construya sobre ellos. Estas son las ventajas que hacen que representar cosas en una blockchain tenga sentido, y hacerlo en una L2 es mucho más barato y más eficiente, así que por eso las empresas lo usan. Por ese motivo yo creo que va a haber hay muchas razones por las que esto pasa así. Al final, el día de mañana, casi todas las aplicaciones se construirán sobre este tipo de blockchain públicas. Es decir, por poner un ejemplo, pues si tú quieres hacer un sistema de loyalty, si lo haces en tu base de datos, tendrás que hacer un montón de esfuerzo de desarrollo que una L2 te lo da, aparte de un montón de ventajas adicionales. Entonces eso quiere decir que poco a poco las empresas que no estén en este nuevo Internet, porque yo lo considero, esto es como cuando llegó Internet en su momento, pues esto es yo, por ejemplo, cuando voy a un sitio, sé si realmente ese sitio, ese espacio de innovación, tiene cripto o no tiene cripto, porque hay un montón de señales que me lo dicen. Entonces tú puedes decir, esto es como si... Entonces ya cuando llego a empresas que no tienen este tipo de arquitectura, es como si yo llegara a una empresa en el 99 y me dicen, sí, somos súper innovadores, hemos hecho un montón, pero no vamos a utilizar Internet. Y digo, hombre, pues no digo que Internet te dé el éxito por defecto, pero me parece complicado que sin Internet seas capaz de ser competitivo. Uno de esos síntomas, de hecho, de los que habla Jesús, por ejemplo, es el que comentábamos antes. Posiblemente en los años 90 o en los 2000 nos pensáramos si compartir algo con alguien a través de un SMS, porque eso tenía un coste. Hoy en día, por ejemplo, con la llegada de las redes de capa 2, donde Coinbase, por cierto, tiene planes para subsidiar a todos los usuarios que tienen una cuenta en Coinbase el coste de operar en esta red, es gratuito. Eso significa que podemos empezar a hacer muchas otras cosas, como hoy las hacemos, por ejemplo, compartiendo un enlace de TikTok con un amigo simplemente porque nos parece gracioso y también porque es gratis. Y esto ha llegado a un punto, y por eso hablamos en el programa de hoy, en el que realmente con esta infraestructura ya disponible, con esta capacidad de hacer actividad económica que ya no tiene que ser, o no tiene que tener tanto valor económico porque se puede hacer con un menor coste, es cuando hemos visto emerger, ahora este año ya sí, el fenómeno red social, que está siendo uno de los grandes impulsores de Coinbase. Porque de alguna manera de Base en concreto, porque realmente gran parte de todo el movimiento que está generando en todo este entorno, en esta red social que ya empieza a ser utilizada masivamente, está de alguna manera siendo soportado por esta arquitectura. Es decir, piensa que ¿no os acordáis de de hecho estamos teniendo ya fenómenos como el de la ballenita de Twitter, el otro día se nos caía Warcast, que eso lo vimos mucho en tal, pero ahora está soportado por una blockchain pública. O sea, que toda esa infraestructura en parte está... ¿Por qué se la llama pública? Es muy interesante. Se llama pública porque, de alguna manera, todo lo que... O sea, es una arquitectura que está mantenida por un montón de... Por lo que son blockchain, que son un montón de nodos de un montón de gente que de alguna manera se coordina para mantener esa red. Y eso implica que tiene una serie de gobernanzas especiales que hacen que no pertenezca a una empresa como tal que pueda tomar decisiones como si digamos, tienes una cierta seguridad. Pero entonces la L2 de Coinbase no pertenece a Coinbase. Ahí está el punto que buen matiz. ¿Explicamos eso? Eso es un buen matiz porque eso pasó con Binance, por ejemplo, Binance Chain, que ahora está un poquito de capa caída. Yo creo que, y ellos lo han entendido, tienen que estas redes con el objetivo realmente de que se exponga, o sea, que realmente la gente confíe en hacer desarrollos ahí, van a tener que demostrar una cierta capacidad de descentralizar todo esto. La red de Coinbase en este momento es operada por Coinbase, pero lo hace siguiendo una serie de principios informáticos que permiten a todo el mundo auditar lo que está ocurriendo, de forma que no tenemos que confiar en que Coinbase está haciendo las cosas bien, sino que lo podemos verificar. Es cierto que si Coinbase quisiera, podría realizar acciones que producirían daños a las personas que utilizan la red, pero no tiene incentivos para hacerlo. Así que por este motivo se confía en la red. Cuando hablamos de por qué las redes son públicas, a mí me gusta citar a Andreas Antonopoulos, que siempre define 5 pilares para determinar si una red es pública o no. Aquello de Open, Public, Neutral, Borderless y Censorship Resistance. Si se cumplen estas 5 propiedades, podemos hablar de que una red es pública. Se ha hablado mucho sobre definiciones, cito esta porque parece que es la más acertada, pero Coinbase, en este caso la red de Base, cumple estas condiciones. Y cabe mencionar además que todas las redes de capa 2, incluida la de Base, tienen planes para descentralizar aquellos puntos que ahora mismo son centralizados. Hay un componente
componente, por ejemplo, que pone en orden las transacciones, se llama Sequencer. Este componente es operado por un único servidor, propiedad de Coinbase. En Optimism ocurre lo mismo, propiedad de la fundación de Optimism, también ocurre en Arbitrum. Todas ellas tienen planes para que esto sea descentralizado, pero no es tan importante. Lo verdaderamente importante es tener la certeza, poder verificar que esas agencias, esas empresas están haciendo algo bien y lo podemos contrastar con información pública. Y no hay que olvidar que están asentadas sobre Ethereum. Es decir, que los activos en última instancia hay mecanismos de alguna manera para que esos activos te los lleves a la capa 1 y siempre hay una foto en la capa 1 de todo esto. Uh-huh. Es que ayer estuve justo hablando, mirándome un artículo que hablaba del cambio de reglas de gobernanza de Polygon. Entonces también me recordó mucho a este tema, que es al final pues una ley sobre Ethereum y que quiere pues descentralizarse cada vez más. Entonces, hablando de Base, por centrar el tiro, sobre esta L2 también está la DApp Farcaster. Warpcast es el nombre de la red social, Farcaster es el nombre de la empresa que está detrás. Aquí se confunde un poco porque todavía no. Estos dos nombres todavía no hay muchos, no hay muchas aplicaciones que accedan a Farcaster, ya empieza a haber algunas, pero realmente digamos que Farcaster sería el protocolo, lo que sería de alguna manera lo que es todos los datos o todo lo que es la red social en su esencia y transaccionalmente, y Warpcast sería de alguna manera, es verdad que Farcaster aquí ha tenido un cierto liderazgo en lo que es la aplicación, pero ya hay otras, por ejemplo, que sí que integran también Farcaster. Estamos viendo, por ejemplo, como Jup integra también Farcaster. Es un cliente. Es un cliente. Pero realmente es un cliente y, de hecho, podríamos a día de hoy hacer un cliente de Farcaster que fuera Intereconomía. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito más de esta red social, si os parece, que ya estáis metidos. He leído antes en los titulares, Farcaster ha aumentado un 400% sus usuarios activos diarios hasta los 25.000. Hablan sobre todo del interés de Frames, una nueva innovación que permite a los usuarios interactuar con enlaces, aplicaciones externas, sin salir de Warpcast. Bueno, tenemos de hecho mañana la 7ª reunión de Farcaster en Spain, que encima lo hacemos en un espacio en la sala Siroco y vamos a estar ahí con un tema también, una de los movimientos dentro de la red que hay. Pero sí, realmente el fenómeno Farcaster, ha explotado un poco recientemente, yo diría en los últimos probablemente 2 meses, un mes y medio, ¿no? Y ahí estamos en la gente de la comunidad, en la comunidad estamos prácticamente todos, porque llevamos casi un año y pico ya estando en Farcaster, pero yo creo que estamos ahora en el punto donde... Entonces han pasado muchas cosas y yo creo que los frames, ahora lo explicará Alberto, pero realmente empieza a haber un nivel de innovación que cuesta seguir cada día. Lo primero es entender, creo, por qué Farcaster ha tenido este crecimiento exponencial de usuarios. La gente puede pensar que en este entorno cripto en el que nos movemos, las cosas se mueven por pump and dump, es decir, interés de la gente en hacer dinero, modas que permiten a algunos hacerse millonarios y a otros arruinarse. Esto no va de eso. Cuando hablamos de una red social, hablamos principalmente de contenido. En Farcaster es la primera vez, o una de las primeras, donde el producto no es un token, sino que es la propia red social. Los criptoactivos que hay en Farcaster actúan como potenciadores del producto. Hablamos de puntos, hablamos de criptomonedas como Degen, hablamos de cosas que potencian el producto, pero el producto en sí es la red social. Y entonces cabe pensar, ¿y cómo es posible que una red social nueva esté creciendo tanto? Bueno, pues del mismo modo que lo hizo Facebook o lo hizo Twitter. Cuando una red social trata de alzarse, puede hacerlo mediante innovaciones tecnológicas, como por ejemplo lo fueron las Stories, el contenido efímero en Instagram. Pronto sus competidores lo copiaron. Lanzar una red social de cero mediante algo tecnológico no prospera, porque tus competidores te van a copiar y lo más importante es tener muchos usuarios. Eso es algo complicado. ¿Cómo lo ha conseguido Farcaster entonces? Dirigiéndose a un nicho nuevo. Del mismo modo que LinkedIn consiguió erigirse como uno de los líderes creando contenido profesional, Twitter lo hizo para el entretenimiento, pero centrado en el área tecnológica, y Facebook lo hizo en lo que hoy podrían ser los boomers o generación X, centrado en un ámbito concreto, Instagram podría ser la generación Z, pues aquí lo han hecho en un público especializado, aquel que habla específicamente de cripto, el mejor lugar hoy en día para entender, aprender y conectarse con personas cripto es Farcaster. Y es curioso porque lo han hecho casi por obligación. Nos han echado de Twitter, nos han echado de Facebook y nos han echado de LinkedIn. ¿Cómo se han echado de Twitter? El link en contenido en LinkedIn, el otro día, por ejemplo, hicimos un experimento, tiene mucho menos alcance que el contenido sobre inteligencia artificial o sobre cualquier otro tema. La publicidad en LinkedIn sobre criptoactivos está prohibida y Twitter tiene políticas muy estrictas a la hora de abrir cuentas que están relacionadas
relacionadas con cosas que tienen que ver con Web3 y con cripto. Así que directamente por eso afirmo que nos han echado. Al haber echado a toda esta comunidad que tiene la suficiente tracción, la suficiente masa crítica como para estar en un lugar y producir beneficios, han elegido Farcaster como ese lugar. Y ahora cabe preguntarse, cuando dos redes sociales compiten, ¿en qué lo hacen? Lo hacen en generación de valor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué decimos que Instagram es mejor que Facebook está muriendo? Porque los usuarios de Facebook consumen menos la publicidad que se les muestra debido al perfil, a quién es, pues a lo mejor es una persona que no paga con tarjeta de crédito porque es mi madre o mi padre que usan Facebook para compartir fotos de la familia, y sin embargo una persona pues en Instagram o en TikTok consume de otra forma, ¿no? Pues bueno, habrá que ver si el perfil que se está congregando en torno a Farcaster es un perfil que consume más o menos que los de Twitter. Y parece que ha cogido un cierto liderazgo Farcaster. Teníamos también a Lens, o sea, esta batalla todavía vamos a tener, como decíamos, competencia, que es muy bueno, porque realmente yo creo que la competencia estimula realmente un grado de innovación más fuerte, es decir, que yo creo que va a haber mucha incompetencia en estas redes y yo creo que, bueno, lo que, sobre todo también, como hablaba Alberto, creo que Farcaster en concreto ha aprovechado pues una serie de dinámicas de estos 2 meses que han hecho que realmente se estén viendo cosas diferentes en estas redes y que empiecen a haber, por ejemplo, fenómenos como mecoins, como un montón de cosas que yo creo que han hecho que la red empiece realmente a escalar. ¿Que están surgiendo dentro de estas redes sociales, os referís? Sí, porque realmente al final de alguna forma es una forma de coordinarse. Estas redes sociales es una forma de coordinarse. Estas comunidades realmente están empezando a crear cultura y tienen una capacidad de alguna manera de hacer cosas que de alguna manera están menos censuradas que en un Facebook. Cualquier tipo de actividad que hubiera surgido en una red como Twitter o Facebook o Instagram, que hubiera tenido, como si queramos, un desarrollo muy importante y que hubiera empezado a coger un poco el liderazgo, probablemente hubiera sido más controlada desde este tipo de... Entonces, bueno, yo creo que aquí es un entorno, como si dijéramos, bastante poco censurable, o sea, donde se censura poco, donde hay un montón de actividad, donde además hay menos bots a día de hoy, porque fíjate, a día de hoy, bueno, aunque decían que España, yo creo que ahí tenemos una gran comunidad en España, decían que España era de los creo 8 o 9 países que van a tener gratis los perfiles, han tenido que pararlo porque se les caía la aplicación y el cliente, pero realmente al final, como te digo, ha sido realmente, hemos tenido una comunidad muy muy potente y hemos empezado a desarrollar cosas. Ha empezado a crecer muchísimo y esto ha hecho que realmente esta red se haya convertido en un sitio de referencia. ¿Y esto va solo de redes sociales? Pues no, hay una cosa muy interesante a tener en cuenta en Farcaster. Antes lo has mencionado. ¿Qué cosas están ocurriendo en Farcaster? Bueno, innovaciones tecnológicas muy potentes. Cuando en China WeChat se hizo con el liderazgo del mercado de la mensajería y empezó a incluir otras funciones dentro de la propia aplicación que permitían hacer la compra, permitían comprar dentro de la aplicación, en fin, casi cualquier cosa. Hablábamos del concepto de super app, efectivamente. Farcaster ha introducido recientemente una tecnología que permite que otros construyan aplicaciones dentro de los propios posts, erigiendo a Farcaster como un candidato a ser la primera super app dentro del entorno cripto, es decir, esa aplicación que sirve para todo, desde para gestionar tus criptoactivos, es decir, evitar o sustituir un wallet, hasta para acuñar NFTs, participar en encuestas o, en fin, cualquier cosa que quieras hacer. Que le podría comer la tostada perfectamente en este ecosistema a Twitter. Nos hemos quedado ya sin tiempo por terminar con lo mismo que habríais empezado. ¿Cómo invertís? ¿Que se puede invertir? Bueno, sí. Yo ya una recomendación y es que se abra la gente cuenta en Warcast, porque yo creo que estas redes sociales van a ser desde luego mucho más interesantes e incluso pueden tener incentivos para la gente. Y que se unan al canal de Criptoplaza en Farcaster, porque allí estamos. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, advisor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Alberto Toribio, embajador de Criptoplaza. Muchas gracias por traernos hoy esta red social descentralizada. Ha sido un placer. Un abrazo a los dos. Nosotros volvemos mañana a la misma hora de siempre, a las 2 de la tarde. Nos podéis seguir también a deshoras, a la hora que os dé la gana, en YouTube, y colgamos ahí los mejores momentos del programa. Pasen todos muy buena tarde. Adiós.